Bienvenido a nuestra clase. Esta va a ser lectura número 9, parte 1, y regresamos hablando sobre el tema del Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar en una lectura en particular hablando de el sello y las arras y el testimonio del Espíritu. Y permíteme relatarle a ustedes una historia verdadera, pero al momento le quiero recordar también de mantener su ritmo de lectura, por favor. Estamos en lectura 9 y ya deben de estar en páginas 74 hasta 77 en el libro aquí de Dr. Ryrie, y también debe de estar en capítulo 8 del libro de Dr. Sproul. Por favor, mantenga su lectura, por favor, es importante. Ahora, vamos a rezar y hablar. Y te quiero relatar esta historia para ver si es posible que podamos comprender qué es la selladura cuando viene el Espíritu Santo y nos sella en Cristo Jesús. Había un misionero inglés, murió en la India y a los comienzos del siglo. Inmediatamente después de su muerte, los vecinos penetraron en la casa y comenzaron, mis hermanos, a desabrojarla, y se notificó del hecho al cónsul británico. Y al no existir una cerradura en la puerta de la casa del misionero, cruzó la puerta con una banda de papel sobre la cual había estampado el sello del Imperio Británico. Bueno, los saqueadores no se atrevían a romper el sello, pues tras la faja del papel estaba la presencia de la nación más poderosa de la tierra de su época. Solamente ver la cinta que decía el Imperio Británico lo detuvo a ellos, porque ellos habían comprendido que los británicos, cuando ellos daban su palabra, ellos cumplían con su palabra con toda fuerza posible. Aún lo que llegaban a asaltar y a robar, comprendían que no se atrevían a cruzar esa línea. Es igual con el Espíritu Santo. El sello, no te ven, del Espíritu Santo, es una serie de acontecimientos que ocurren simultáneamente, de los cuales podemos no ser conscientes, y que suceden al momento de arrepentirnos de nuestros pecados y de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Es importante que tú comprendas, el Espíritu Santo nos viene a sellar a nosotros. No es algo que nosotros podemos presenciar, no hay sentimientos, ni siquiera estamos de acuerdo, estamos conscientes que está sucediendo. El Espíritu viene, nos llama a nosotros, nos otorga el don de fe y la gracia para poder recibir a Jesucristo. No es algo que tú puedes presenciar, no lo puedes sentir, ni siquiera estar consciente, es algo que sucede sutilmente. Pero a la misma vez, al recibir al Señor Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo nos sella. Estamos sellados siempre para la gloria de Dios. Hay 3 pasos. En primer lugar, por supuesto, Dios nos regenera y nos justifica. Eso es lo que sucede. Cuando nos llama a nosotros, eso es lo que nosotros llamamos la salvación. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos bautiza incorporándonos al cuerpo de Cristo. De eso se trata, del bautismo del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo sienta sus reales de inmediato en nuestros corazones. Varios otros sucesos que acompañan a nuestra salvación junto con su permanente obrar en nosotros es el tema que trataremos en este y en las próximas secciones, mis hermanos, en esta clase y las siguientes clases. Vamos a hablar del sello del Espíritu Santo. Y en cuarto, el acontecimiento es lo que la Biblia denomina el sello. Traduce un vocablo griego, mis hermanos, que significa confirmar o estampar. El vocablo figura 3 veces en el Nuevo Testamento en conexión con los creyentes y solamente con los creyentes. También se lo menciona en la vida de Jesús. Y note conmigo lo que dice en Juan capítulo 16. En Juan 16, y quiero que tú lo veas conmigo en Juan 16, donde el Señor habla claramente sobre este asunto. Y lo dice así. En capítulo 6, en versículo 27, Juan capítulo 6, en versículo 27 dice:
trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para, dice, vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Por qué? Porque a este es a quien el Padre mire bien, nos ha marcado con su sello. Nos ha marcado con su sello. Estamos marcados. Al momento de la conversión de los creyentes, son sellados con el Espíritu para el día de la redención. Note en Efesios en capítulo 1 conmigo. Y le quiero mostrar aquí en Efesios capítulo 1 para que lo vea de una manera distinta. Y note comenzando allá, pero vamos a poner su contexto. Vamos a regresar a capítulo 1 desde el versículo 3. Vamos a poner en su contexto todo lo que está sucediendo. Estas son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, nos estamos dirigiendo a los creyentes, aquellos que son genuinos, los verdaderos creyentes. No estoy hablando de los piadosos, los religiosos, ¿ves? Los que profesan ser los que no son. Yo estoy hablando del creyente genuino. Note las bendiciones espirituales que hallamos. En Efesios capítulo 1, esto es lo que encontramos comenzando con versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad, para alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Note, hasta este punto estamos leyendo todo lo que Él está haciendo. Todo lo que está haciendo a nuestro favor por medio de nuestra salvación. Note que es Él que está iniciando, note es Él que está obrando. Dice también, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Note, Él lo está haciendo, dándonos a conocer, Él lo está haciendo, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Note que Él lo está decidiendo. Y dice, de reunir todas las cosas en Cristo, Él lo está haciendo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mira versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, en Él, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Él lo está haciendo. Versículo 2, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora noten versículo 13. En Él también vosotros, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, mira bien, dice, fuisteis sellado. Fuiste sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí no dice que ustedes se sellaron. Dice, fuiste sellados. Esta es la obra de una tercera persona, que es la persona del Espíritu Santo lo que lo está haciendo. Él dice, fuimos sellados. En Juan, en 6:27, dice, fuimos marcados con su sello. En este mismo libro de Efesios, en capítulo 4, note bien, ahora ojear conmigo hasta capítulo 4 y note lo que dice en capítulo 4 y dice, y bueno, otra vez, vamos a comenzar con el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos
lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece, el que sufre, el que tiene necesidad. Dice en versículo 21, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, dice, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora note cuidadosamente lo que dice el versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados para el día de la redención. Note, nos dice en Juan capítulo 6, 27, dice que hemos sido marcados con su sello. Dice en Efesios capítulo 1, en versículo 13, dice que fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Y también nos dice en Efesios en capítulo 4 versículo 30 que fuiste sellados para el día de la redención. Se nos ocurre que Pablo tenía en mente dos pensamientos respecto a nuestro sellado por el Espíritu Santo. Primero, uno de ellos se refiere a la seguridad y el otro a la pertenencia. El sellado con el sentido de seguridad lo vemos ilustrado en el Antiguo Testamento cuando el rey selló la entrada al foso de los leones para que Daniel no pudiera escapar. Y tú te recuerdas que ahí que él selló el foso, la cueva, ¿no? Y cuando lo cerró puso su sello que significaba igual como la cinta de la Gran Británica con los asaltadores de la India. Sabían cuando lo vieron no se atrevían a cruzar. Bueno, el rey en el libro de Daniel, ¿ves? Selló la gran piedra esa, ¿ves? Y había una cera en ese tiempo, ¿ves? Y él ponía su anillo y ahí estaba su sello. Cuando la gente se acercaba no se atrevían a tocar eso. Y él selló el foso. Es igual, eso es seguridad, para que no se pudieran escapar y nadie pudiera entrar para sacarlos tampoco. Bueno, en la antigüedad, ¿no? Tal cual leemos en el libro de Esther. Por ejemplo, note en el libro de Esther conmigo, vaya junto conmigo en el capítulo 8, en versículo 8. Esther, capítulo 8, versículo 8. El rey a menudo utilizaba su propio anillo para estampar su marca o sello en cartas o documentos escritos en su nombre. Una vez hecho eso, nadie podía revocar o invalidir lo que estaba escrito. No se atrevían porque ya estaba enrollado y luego se ponía una cera y luego el anillo, ¿ves? Lo sellaba y así nadie sabía, todo el mundo sabía que no lo podían tocar. Dice en Esther 8:8, vosotros pues escribid acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey, porque un decreto un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. No puede ser revocado. Compréndame lo que está diciendo ahí. Y es importante, y es lo que hace Dios con nosotros. El día que nacemos de nuevo, estamos sellados. Ahora no estamos conscientes de esa obra. No estamos conscientes de ese acontecimiento, no estamos conscientes que eso está sucediendo. Es la obra del Espíritu Santo en y sobre y por medio de nuestras vidas a favor nuestro, porque el Padre nos está sellando para Él. ¿Para cuándo? Para el día de la redención, como dice el libro de Efesios en capítulo 4, versículo 30, ¿no? En otra palabra, el día en cual nosotros por fin entregamos los cuerpos a la tierra, nos entierran y nosotros resucitamos y nos presentamos delante del Señor. De la misma manera similar, actuó Pilato cuando dispuso que los soldados tomaron medidas de seguridad frente a la tumba de Jesús. ¿Te recuerdas eso?
Voltea conmigo, ojear su Biblia en Mateo capítulo 27 y note lo que él dice en Mateo capítulo 27. Él está hablando en Mateo 27 en versículos 65 y 66. Mateo 27, note bien. Pilato les dijo, un guardia tenéis, id y asegurarla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. En otra palabra, pusieron el sello de Pilato y nadie se atrevía a tocarlo. Sello. Esta palabra es sello o sellar o sellado. En este pasaje es el mismo vocablo griego utilizado en pasajes que hablan del sellado del Espíritu Santo. A.T. Robertson, el gran erudito, dice que el sellado de la piedra se hacía probablemente con una cuerda estirada que cruzaba la piedra y era sellada a cada extremo, como en el libro de Daniel. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 17, dice esto. En Daniel 6:17 dice, trajeron una piedra y pusieron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. El sellado se hizo en presencia de la guardia romana que montó guardia para proteger este estampado de la autoridad y del poder romanos. De una manera más significativa aún, cuando el Espíritu Santo nos sella o nos estampa, es su marca en nosotros, estamos seguros en Cristo. Por esa razón, Él nos dice a nosotros, si te recuerdas, en Efesios, en capítulo 1, y lo dice en versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con Él, ¿veis? Con el Espíritu Santo de la promesa. Uno de los pensamientos más emocionantes que puede cruzar nuestras mentes es el de que el Espíritu Santo nos ha sellado. Muchos creyentes hoy día ni siquiera están conscientes que han sido sellados por el Espíritu Santo. Y nos ha sellado a todo lo que somos verdaderamente creyentes. Es la clave aquí, que seamos creyentes verdaderos, genuinos. No, nada nos puede hacer ningún daño. Te recuerda ojear conmigo en el libro de Romanos en capítulo 8. Y en Romanos 8, note lo que dice la palabra del Señor, comenzando con versículos 38 y 39. Dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá, dice, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El sello del Espíritu Santo garantiza que jamás podemos ser separados de la persona de Cristo o de nuestro Padre Celestial, ya que hemos sido redimidos, ya que Él nos ha hecho nacer de nuevo. No es posible, porque si fuera posible, tiene que decir que hay un poder más poderoso que del sello de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y si hay un poder más poderoso, Él ya no es Dios. Escuchar eso cuidadosamente. Pero este sellado con el Espíritu Santo significa más que seguridad, mucho más que la seguridad. Ese es uno de los beneficios, que estamos seguros en Cristo. Te recuerda en Efesios en capítulo 1, y no te equivoquen conmigo, y vamos a regresar ahí en Efesios capítulo 1, porque te quiero mostrar algo. En Efesios capítulo 1, quiero que tú notes, y lo he dicho en el pasado, pero lo voy a repetir. En Efesios capítulo 1, note bien lo que dice aquí. Comenzando con versículo 1. Pablo, al apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles note la palabra en Cristo Jesús, esa es la palabra ev en griego, es que quiere decir que estamos encapsulados,
rodeados, ¿no? Encerrados, protegidos. Estamos adentro de algo o de alguien. Y estamos seguros en esa posición. Aquí él dice, y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La palabra ahí con bendijo con toda, no la palabra con, es en toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo. Note bien, ya tenemos 1, 2, 3 veces, indica que estamos encapsulado, según nos escogió en Él, otra vez, ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice en versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de su gracia, de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mira versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, dice, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y dice en versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí la palabra con el Espíritu Santo es en el Espíritu Santo. Note bien, el sello es importante, que nosotros podemos comprender que hemos sido sellados siempre para siempre. Es demasiado importante que tú puedas comprender la obra del Espíritu Santo. Él es que nos garantiza a nosotros, ¿no? La salvación que hemos obtenido por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Pero este sellado, mis hermanos, quiero que tú sepas, con el Espíritu Santo significa mucho más que la seguridad, mucho más, y siempre ha sido mucho más. Nosotros lo hemos reducido a la persona del Espíritu Santo, a alguien que nos otorga cosas como si Él fuera un gran mesero celestial floteando en las nubes y nos viene a servir el plato de nuestros quehaceres. Bienvenido a la clase, estamos en lectura número 9, continuando con parte número 2, y estamos todavía hablando sobre el sello del Espíritu Santo. Y habíamos terminado con este pensamiento la última vez, que este sellado con el Espíritu Santo significa algo mucho más que la seguridad. También significa pertenencia, esa es la segunda cosa, pertenencia. ¿A quién pertenecemos? En el Antiguo Testamento leemos que de Jeremías compró una propiedad y pagó su precio en presencia de testigos y selló la transacción de acuerdo con la ley y con las costumbres. Note bien lo que dice en Jeremías capítulo 32 en versículo 10. Jeremías 32 versículo 10. Era ahora el dueño absoluto de la propiedad porque tenía su sello. Y dice en versículo 10 aquí, firmé la escritura y la sellé. Llamé testigos y pesé la plata en balanza. Aquí la alusión a un sello como prueba de una compra habría sido especialmente significativa
para los de las Efesios. La ciudad de Éfeso era una puerta marítima y las empresas navieras de puertos vecinos realizaban un activo tráfico comercial en madera. La forma de mercar era la siguiente: el mercador, luego de escogida la madera, la sellaba con su propio sello y de esa manera reconocía y certificaba su pertenencia. A su debido tiempo, el mercader enviaba un agente de su confianza llevando el sello, y el agente localizaba la madera con el grabado que correspondía al sello en cuestión y reclamaba la madera. Y así lo hacía. Y es igual lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. El gran erudito teólogo Matthew Henry lo resumió de la siguiente manera. Esto fue lo que él dice. Dice: los creyentes son sellados por él, el Espíritu Santo, es decir, separados y puestos aparte para Dios, diferenciados y marcados como de su pertenencia. Somos propiedad de Dios para siempre. De la misma manera, cuando yo estaba trabajando en la construcción años atrás y tenía mi propio negocio, y cuando yo ordenaba, por ejemplo, paletas bien grandes, esto eran pero de madera, se ordenaba. Y yo llegaba y yo marcaba el mío. Lo marcaba. Marcaba la madera arriba, la de abajo, ¿no? Se marcaba cuál era lo mío, porque teníamos que separar cada uno por ellos. Y se ponía y se amontonaba y luego más adelante se recogía. Cuando regresamos ya sabía cuál era el bulto que yo iba a recoger, porque si no te la roban. Y si uno es engañado, la tienda tenía que pagar doble. Y la tienda no me quería pagar doble. Ellos aseguraban que nadie lo tocaba. Y así era que compramos la madera. Igual como está descrito aquí en Jeremías capítulo 32, en versículo 10, igual como el ejemplo de aquí de la ciudad de Éfeso. Somos propiedad, comprados, ¿no es? Y le pertenecemos al Señor. Por esa razón es el Espíritu Santo el que inicia el llamado en nosotros, el que nos llama y nos lleva a la cruz del Señor, nos viene a depositar delante del Señor y nos viene a ver, y luego nos viene a sellar en el Señor, indicando que somos propiedad del Señor. Ahora las arras, te quiero hablar de las arras del Espíritu Santo, las arras. A confiar en Cristo, Dios nos entrega su Espíritu no solo como un sello, eso es un aspecto. Es también nuestras arras, o como la traducen algunas versiones, nuestra garantía o nuestra prenda, según pasajes tales como 2 de Corintios en capítulo 1, en versículo 22, y también en Efesios capítulo 1, en versículo 14. Nota lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 1. Por favor, ojear ahí en versículo 21 y 22. Perdóname. Dice: ahora bien, el cual nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. Ahora note lo que dice en Efesios, en capítulo 1. Y le quiero mostrar, en Efesios capítulo 1. Porque depende de qué versión uno está leyendo. Yo estoy leyendo de la Biblia de la América, ¿no? Y también de la Reina Valera. Intercambio esas dos versiones. Pero en la Biblia de las Américas dice como garantía. En la Reina Valera dice arras. Utiliza la palabra arra, diciendo la misma cosa, ¿no?
Dice, en él también vosotros después de escuchar, en Efesios capítulo 1, versículo 13, en la Biblia de la América dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, y que nos es dado como garantía de nuestra herencia. En Reina Valera dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Amén. No te la gran. Lo que estamos hablando es que Él nos está garantizando a nosotros y al Padre, estos son tus hijos. En los días del apóstol Pablo, los comerciantes consideraban que la prenda significaba tres cosas en la época de Pablo. Es Pablo el autor del libro de los Efesios que está escribiendo a la iglesia que está en Éfeso. Quiero que tú comprendas la mentalidad y el ambiente en cual se utilizaba este concepto, mis hermanos, de las prendas o las arras o las garantías. Había tres maneras por lo menos. Uno, era un pago al contado que sellaba una transacción comercial, adelantado, pagado todo. Dos, representaba una obligación a comprar. Y tres, era una muestra de lo que habría de venir. Supongamos que compramos un automóvil, un carro, ¿no? La prenda o la garantía será un pago inicial, un depósito que sella la transacción. También representa una obligación de comprar el automóvil o el carro, ¿no? Y finalmente una muestra de lo que habría de venir, es decir, el resto del precio del pago. Tú vas aquí a comprar un carro, ¿no? Y te dicen que el valor del carro, por ejemplo, es $25,000, por ejemplo. Y tú dices, pues yo no tengo $25,000. Y te preguntan, bueno, ¿cuánto tienes? Y dices, bueno, tengo $2,000, por ejemplo. Y dice, ok, tú vienes a hacer ese depósito, esa es la prenda. Esa es la prenda, las arras, esa es la garantía que tú vienes a depositar. Esta es tu palabra, que tú vas a cerrar la transacción. Te venden el carro por los $2,000, ¿no? Y luego tú haces los pagos mensuales para cumplir la transacción. ¿Qué es lo que ese depósito inicial es? Las arras, la prenda, la garantía que tú vas a cumplir con tu obligación. Es igual con el Espíritu Santo en nuestras vidas, en la transacción que el Padre Celestial va a cumplir en nuestras vidas. De la misma manera, el Espíritu Santo sella la compra que Dios hizo de nosotros. Y su presencia pone de manifiesto la obligación a la cual se comprometió Dios de redimirnos por completo. Y lo mejor de todo es que la presencia del Espíritu Santo, que vive en estrecha comunión con cada uno de nosotros, nos provee de un goce anticipado, de una muestra, mis hermanos, de nuestra vida futura y de nuestra herencia en la presencia de Dios. Quiero mostrarle el libro de Números en el Antiguo Testamento, por favor. Ojear en Números, capítulo 13, versículo 23. Ahora, en Números encontramos aquí que se nos dice que cuando los espías de Israel partieron para reconocer el territorio de Canaán, llegaron cuando maduraban las primeras uvas. Y dice en Números capítulo 13, 23, y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, y los llevaban en un palo entre los dos hombres, y con algunas de las garranadas y de los higos. Bueno, llegaron de vuelta al el mencionado racimo para que lo viera el pueblo de Israel. El racimo de uvas eran las arras de su herencia. Era gustar anticipadamente lo que se esperaba en la tierra prometida. La garantía de Dios es que al adelantarse en fe recibirán en plenitud lo que ahora solo tenían en parte.
Tiempo atrás, una de las principales tiendas de los comestibles de Nueva York exhibió a la vista del público una canasta de escogidas y apetitosas uvas y un cartel que anunciaba: pocos días más y llegará un camión lleno de uvas como las que están en la canasta. Las uvas eran una garantía exhibida de lo que vendría. Note bien. Y las primicias no pasan de ser un puñado comprado con toda la cosecha, de modo que razonando de lo conocido o lo desconocido, preguntamos con el escritor de un gran himno que dice: ¿cuál tu presencia será? Si tal vida de gozo corona nuestro andar en la tierra contigo. Mis hermanos, note bien, Él nos está haciendo saber, nos da un poco de la habilidad de saborear, es el reino de Dios. Y nos está haciendo saber que nosotros vamos a entrar, ¿ves? Y esto es solamente un depósito, una prenda, es un anticipo de lo que vamos a tener siempre para siempre. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando continuamos leyendo el Nuevo Testamento, se refiere 3 veces en particular a las arras del Espíritu Santo. En 3 ocasiones se habla de las arras del Espíritu Santo dentro del contexto del Nuevo Testamento. 1. Vete conmigo en 2 de Corintios, en capítulo 1, y note lo que dice en versículo 22. 2 Corintios capítulo 1, versículo 22 conmigo. Y te recuerdo, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice: el cual, en otra palabra, Dios, hablando de Dios. El cual está hablando de Dios. Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como como la garantía o como las arras. Aquí la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía de Dios de que cumplirá sus promesas con cada uno de nosotros. Cuando dice: ya eres y continuará siendo mis hijos. Segundo, se dice en 2 Corintios en capítulo 5, en versículo 5 también: el que nos preparó para este mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como las arras o la garantía. El contexto sugiere de que el Espíritu en nuestras vidas es la garantía de Dios de que recibiremos cuerpos celestiales a la venida de Cristo o de Cristo. Amén. Tercero, en Efesios capítulo 1, en versículo 14, de la cual habíamos leído más adelante, dice que nos es dado, hablando del Espíritu Santo, como garantía las arras de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Aquí lo podemos ver claramente aquí, que el Espíritu Santo es la prenda de Dios que nos garantiza nuestra herencia hasta que el futuro traiga la total redención de todos aquellos que pertenecen a Dios. Aquí podemos notar lo que él dice en 2 Corintios en capítulo 1, versículo 22, 2 Corintios capítulo 5, versículo 5 y en Efesios capítulo 1, versículo 14. En 3 ocasiones distintas nos habla que el Espíritu Santo es la prenda, la arra, el porque Él mora en nosotros aquí en la tierra hoy día. Él mora en nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Estamos en Él, es en Él que estamos. ¿Ves? Y esa es la garantía y Él está depositado en nosotros y nos hace saber que esperamos que un día, ¿ves?, la transacción se va a cumplir completamente cuando entramos en el reino del Señor. En resumen, podemos decir que cuando somos bautizados o incorporados, por decirlo así, al cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo penetra en nuestras vidas y nos sella con su presencia. Es las arras de Dios que nos garantiza nuestra futura herencia.
en la conclusión de todo este asunto ha sido grafíticamente expresada por el gran teólogo erudito Matthew Henry. Mira bien lo que él dice. Escuche las palabras de él. Dice, las arras, que la versión de Nácar columna traduce prenda en Efesios capítulo 1 versículo 14, es parte del pago y asegura el pago total. Tal es el don del Espíritu Santo, toda su influencia y su actuar como santificador y consolador comienzan en el cielo y se esparcen en la tierra como brotes de gloria. La iluminación del Espíritu es una prenda, las arras de la luz eterna. La santificación es prenda de perfecta santidad. Sus consuelos son garantía de eterno gozo. Se dice de él que es la prenda hasta la redención de la posesión adquirida. Puede ser llamada aquí la posesión porque esta prenda brinda certeza a los heredores como si ya hubieran entrado en posesión de ella y se la adquiere por la sangre de Cristo. Se menciona la redención. La redención porque fue hipotecada y confiscada por el pecado. Cristo nos devuelve la posesión y por eso se dice que la redime aludiendo a la ley de la redención. Amén. Ahora, vamos a hablar un poco del testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo. Estamos hablando, note bien, todo el tiempo hablando de la persona del Espíritu Santo y qué es lo que Él hace a favor nuestro y por medio dentro de nuestras vidas para glorificar al Padre Celestial. El Espíritu Santo no solamente es nuestro sello y nuestras arras, sino que también es nuestra atestación interior, asegurándonos de la realidad de nuestra salvación en Jesucristo. Él nos da a nosotros testimonio, nos testifica, nos habla, nos asegura, mis hermanos, y calma el corazón de saber que yo estoy en Cristo. Jesús habló personalmente con sus discípulos y les brindó todo tipo de seguridades cuando estuvo con ellos en vivo, en color y en persona. De la misma manera, el Espíritu Santo da testimonio al corazón de todos, ¿quién? De los verdaderos creyentes. Varios pasajes del Nuevo Testamento se refieren a este tema del testimonio del Espíritu Santo. En primer lugar, las Sagradas Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo nos da testimonio sobre lo terminante y suficiente que es para nosotros la obra expiatoria de Jesucristo. Y esto es lo que hallamos en el libro de Hebreos. Ojear conmigo en Hebreos capítulo 10 y note bien lo que dice el versículo 15, 16 y 17. En Hebreos capítulo 10, del 15 a 17, donde el escritor señala el contraste entre la ineficacia de los sacrificios levíticos que se repetían y la eficacia del sacrificio de Cristo que fue ofrecido uno por todos de una vez por todas. La gran diferencia entre lo que encontramos en el Antiguo Testamento y lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que nos hace saber que lo que hizo Cristo ahora por nosotros fue una vez y para siempre. ¿Cómo? Esto es testimonio del Espíritu Santo. Hebreos, capítulo 10, versículo 15. Y también el Espíritu Santo nos da ¿qué? Testimonio. Él se está dirigiendo a los creyentes que ahora nacen, ¿ves? De nuevo en el Nuevo Testamento, ya después de la ley. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Note lo que dice, que nuestras conciencias jamás
jamás podrían ser totalmente aligeradas de la carga de sus pecados por los continuados sacrificios de animales. En cambio, dice en Hebreos capítulo 10 también, en versículo 14 hasta el 15, note bien, y él dice, porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son sacrificados por una ofrenda, mira, con una sola ofrenda. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, es un testimonio vinculado, mis hermanos, vinculado con Jeremías. La gran promesa que hallamos aquí en Jeremías, en el Antiguo Testamento, que dice en Jeremías capítulo 31, en versículo 34, mira lo que dice, y no tendrá que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, mira lo que dice, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Este es el testimonio del Espíritu Santo en la vida de un creyente genuino, uno verdadero. Y como quiera que este testimonio esté también, mis hermanos, esté impreso en la Escritura, la palabra de Dios que jamás varía, su consuelo anula temores en todos los cambiantes circunstancias de la vida y del tiempo que se puede encontrar un creyente. En segundo lugar, tenemos que comprender que la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo atestigua que por fe en Jesucristo, en su obra expiatoria, en la cruz hemos sido hechos hijos de Dios. Él es el que nos da ese gran testimonio. En Romanos en capítulo 8, en versículo 16, nos aclara a nosotros de este gran testimonio cuando él dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.